Dios te bendiga. Le saluda el pastor Juan Carlos Pérez Corrales del Ministerio Apostólico Avance Misionero en Alajuela, Costa Rica. En este momento quiero compartir con usted una palabra de Dios que va a fortalecer su fe. Así que como tema le he llamado inmersión total. Y quiero leerle para ustedes 3 lecturas que nos resaltan a usted y a mí que debemos de inmersernos, sumergirnos en la palabra de Dios. Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca, nunca es nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando usted se sumerge en la palabra de Dios, lo que usted va a hablar es palabra de Dios. Así que, ¿cómo me doy cuenta cuando alguien se ha sumergido en la palabra de Dios y cuando alguien no se ha sumergido en la palabra de Dios? En su forma de hablar. Usted conversa con cualquier persona y en 5 minutos usted se va a dar cuenta si es o no lo es. ¿Por qué? Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 2, verso 4 y 5 dice: si como a la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al verso 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Evangelio de Juan capítulo 5, verso 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a orar un momento. Señor, te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. En este momento te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo y por todas las cosas maravillosas que van a pasar en esta semana en nuestras vidas. Estamos rápidos para darte toda la gloria y la honra. Toda alabanza es tuya en el nombre de Jesús, que no tiene comparación. Nosotros te alabamos y te damos gracias en este momento, y los milagros ya han comenzado. Los milagros ya están manifestándose. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, de a modo de introducción, es muy importante, mi hermana y mi hermano, que hagamos una decisión firme, una decisión de calidad, una decisión de no hay retroceso, en la cual no hay ningún argumento. Es una decisión de calidad, amén, la que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Yo aprendí en el 2004 un proceso de enseñanza rápido llamado inmersión total, que lo utilizaron los militares en la Segunda Guerra Mundial. Cuando a mí me lo contaron, yo lo puse en práctica en mi vida. El gobierno en ese tiempo necesitaba personas para traducir en la Segunda Guerra Mundial y ellos no tenían. Entonces llamaron a ciertos soldados para enseñarles y llamaron a esta escuela inmersión total. Cuando usted se profundiza en un lenguaje o en un estudio, si usted se encierra en sí mismo en esto, literalmente se producen ranuras nuevas en su cerebro. Su cerebro permanentemente se volverá hábil por medio de este proceso, y han encontrado que han podido enseñarle a una persona un lenguaje nuevo solamente hablando la misma cosa una y otra vez y escuchar la misma cosa una y otra vez. Estas personas aprendieron a fluir en un idioma nuevo en menos de 6 semanas. Yo desearía tener 6 semanas seguidas, día y noche, con la iglesia e inmersernos en la palabra de Dios, porque sé que saldrán ellos con un idioma nuevo, saldrán con el idioma del reino de Dios. Yo empecé a experimentar esto en mi propia vida
tiempo después y el Señor empezó a tratar conmigo acerca de esto y tuve que empezar a ser disciplinado en la palabra de Dios. Él me dijo que es muy importante que el cuerpo de Cristo comience a experimentar esto. Si mi pueblo se uniera e hiciera una inmersión total en mi palabra, las cosas cambiarían, pero ellos se sumergen en los problemas. Le he dicho a mi pueblo que ellos pueden recibir lo que sea, pero ellos solamente dicen lo que ya tienen. Me explico. Cuando a mí me escriben, me llaman, o cuando hablo con algún otro cristiano, en su vocabulario siempre hay problemas. Hablan de día y de noche en el problema. Su mente está día y noche sumergido en el problema. Pero la única forma de cambiarlo es cambiarlo con la palabra de Dios. Dios me dijo, si ustedes se reúnen y empiezan a estudiar este proceso de fe durante una semana, eso cambiará su futuro entero, cambiará la dirección de su vida y la fe de ellos llegará a un punto donde nunca se habían imaginado que jamás llegarían. Aleluya. Desde el 2004 que aprendí este proceso, desde aquel año hasta hoy, mi fe es mi forma de vivir. La palabra de Dios es la forma de mi vida. La palabra de Dios ha cambiado y me está cambiando. Me cambió el pensamiento y me está renovando el pensamiento. Me cambió la forma en que yo siento, la forma en que estoy viendo las cosas. No sabía más de esto desde que comencé a aprender. Antes de eso solo miraba mis problemas personales y me ahogaba en ellos. Hablaba del problema, pensaba de día y de noche en el problema, hasta que la palabra de Dios me cambió. Pero lo que aprendí de fe en ese tiempo quedó tan profundamente encalado en mi cerebro. Lo que aprendí de sanidad quedó tan profundamente encalado en mi cerebro. Lo que aprendí de prosperidad en ese tiempo quedó tan profundamente encalado en mi cerebro. Y esas citas bíblicas cambiaron mi vida y ahora es mi forma de pensar. Así que hagamos una decisión, usted que me está escuchando, mi hermana y mi hermano, hagamos una decisión en este momento que vamos a inmersernos en la palabra de Dios toda esta semana. Si usted pensaba que iba a escuchar esta enseñanza y nada más, y si va a esperar hasta la siguiente transmisión, piense diferente. Tienes que hacer una inmersión total en la palabra de Dios todos los días. Así que diga conmigo, Padre Santo, hacemos una decisión en este momento, que tu palabra es de primer lugar en nuestras vidas. Hacemos una entrega total a esto y te damos gracias y alabanzas a ti, Señor. No vamos a ser distraídos de nada, que nadie nos distraiga y no nos vamos a dejar distraer de ninguna cosa. Vamos a engancharnos de tu palabra y de oír del cielo y recibir una revelación, una rema tuya, una inspiración, una iluminación. Estamos haciendo hoy, Señor, una decisión de calidad y cuando recibamos tu revelación de tu palabra, vamos a caminar en ella y te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Si usted está de acuerdo en esto, diga amén. Gloria a Dios. Así que, de forma de desarrollo, hace unos años atrás, un hermano mío, ahora es abogado, años atrás, teníamos una forma de pensar diferente porque éramos niños. Pero en su momento él pensó trabajar en X lugar, pensó estudiar X cosa. Pero como él tuvo uno de los promedios en el colegio, cuando él estudiaba, una de las mejores notas, llegó el gobierno y le dijo que fuera a hacer la práctica donde ellos. Y él se preparó, hizo una inversión y se metió ahí y empezó a estudiar y le dieron la oportunidad y él se metió en el estudio y empezó a estudiar leyes. A temprana edad empezó a estudiar. Cuando yo lo veía que él leía muchos libros muy gruesos de leyes y yo le decía, ¿ese libro para todo el mes? Y me decía, no, este libro solo para esta semana y me faltan estos otros. Y yo veía a mi hermano estudiando durante varios años leyes
leyes para ser abogado, y llegó a ser abogado y siguió estudiando, y sacó una especialidad y siguió estudiando. Aparecían cursos y siguió estudiando, y siguió estudiando, y siguió estudiando. Hoy en día él sigue estudiando, pero sigue estudiando lo mismo. Cuando yo hablo con él habla leyes, él habla como un abogado, él habla como un fiscal. Su mente es eso, su pensamiento es eso, su forma de hablar es eso. Yo tengo hermanas que son educadoras. Cuando converso con ellas, me gusta porque ellas hablan educación. Toda su vida se centraron en eso. Ellos tienen métodos, ellos tienen estrategias, ellos dominan su trabajo, ellos dominan estrategias para trabajar. ¿Cómo lo obtuvieron? En el caso de mi hermano, al principio él no sabía. Cuando empezó a leer, él lo entendía. Pero él leyó, empezó a leer hasta que fue entendiendo. Y empezó a dominar la materia. De pronto él empezó a hablar. De pronto empezó a actuar. Y de pronto las puertas se le abrieron. Entonces, es como sacar un curso de inglés. Al principio usted va a ir al curso de inglés, al curso de cómputo, al curso de italiano, a aprender a andar en bicicleta, a aprender a andar en carro. Y al principio su cerebro no tiene idea de cómo hacerlo. Usted no tiene la información de cómo hacerlo. Pero conforme usted se va metiendo, conforme usted va recibiendo el curso de inglés, usted va aprendiendo palabras, frases, versos, y empieza a leer, empieza a conjugar, cuando se da cuenta, en seis meses después, ya no era lo mismo que 6 meses anteriormente, porque está cambiando algo en su cerebro y le está metiendo información que al principio no sabía. Así es con la palabra de Dios. Al principio usted la va a leer y no la va a entender, pero conforme la va leyendo, usted va a ir entendiendo. Y esos versículos bíblicos, esas palabras van a resaltar a su mente, a su vida, y lo van a impactar, le van a inyectar fe a su fe, la palabra de Dios, y de pronto usted empieza a tener una iluminación de adentro hacia afuera de la palabra de Dios, y eso hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Si como a la plata la buscas, si como al oro la escudriñaras. Si hacemos lo mismo con la palabra de Dios, la ponemos, como dice Proverbios, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestro corazón. Meditamos en ella de día y de noche. Meditamos en ella de día y de noche. Algo va a cambiar en su vida. ¿Por qué las personas están enfermas? Sencillo. Hablan de la enfermedad. No niego que están enfermas. Los médicos y la medicina quieren salvarle la vida. Dios quiere salvarle la vida. Pero la persona solo habla de ello. Pero cambiémoslo por la palabra de Dios. Y empiece a decir, aunque sea un versículo bíblico: Dios desea sanarme. Por su llaga yo fui curado. Y eso lo va a cambiar. Un versículo bíblico es suficiente para transformar todo lo que está alrededor de su propia vida. Entonces, a modo de desarrollo, vamos a ver cómo nos podemos meter en esto. La palabra de Dios es donde todo comienza. Por eso es que usted tiene que sumergirse en la palabra. Si usted va a llegar a cambiar las circunstancias, tiene que cambiarlo con la palabra de Dios. Usted no puede cambiarlo con lo mismo. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios estaba hablando la palabra desde el principio, y Dios dijo: sé luz, y la luz fue. Dios dijo: sea la luz, y la luz apareció. Dios nunca usó una pala, Dios nunca usó un cuchillo, Dios nunca usó sus manos. Dios habló la palabra y la palabra le respondió a Dios. Así que tenés que hablar palabra para que lo que Dios ha creado le empiece a alinearse con usted y usted pueda alinearse con el reino de los cielos. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 dice que la palabra estaba con Dios y era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí ya estaba la palabra de Dios.
Todo fue creado por ella y sin ella nada se hizo. De la palabra nace la vida y ella, que es la vida, es también nuestra luz. Eso lo dice en la versión lenguaje sencillo del Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. Todo lo que comienza con la palabra de Dios. Usted me puede decir, pastor, es que eso es fanatismo. Ya usted está exagerando. Las cosas no comienzan así. Bueno, Dios empezó las cosas con la palabra de Él. Dios empezó diciendo, Génesis capítulo 1, verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Dios, todo lo que Él dijo al principio fueron palabras, y palabras crearon vida. Si usted va a comenzar el proceso de tener un negocio, ¿dónde está la palabra de Dios? Deje de ver la pandemia, deje de ver que la crisis, deje de ver que no hay dinero y empiece a ver qué está diciendo Dios, qué es lo que Dios está viendo, qué es lo que piensa Dios, qué es lo que opina Dios. Si usted va a comenzar el proceso de ser sano, ¿dónde está la palabra de Dios al respecto? Si usted va a comenzar una familia, ¿dónde está la palabra de Dios en esto? Todo lo que termina con éxito en esta vida y en la eternidad comienza con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la situación? Es muy importante, hermanos, de pasar tiempo en la palabra de Dios, para pasar suficiente tiempo en la palabra y recibir de la palabra. Para poder recibir de la palabra de Dios, hay algo que tenemos que hacer usted y yo, y es pasar tiempo en la palabra escrita, porque esto abrirá en usted la habilidad de oír la voz de Dios. En realidad, para tener éxito total, usted tiene que leer la palabra de Dios antes que usted pueda experimentar un verdadero éxito. Me explico. Usted puede tener 50 citas bíblicas y es bueno que usted se las sepa. Pero cuando usted estaba meditando en esas 50 citas bíblicas, ¿qué te dijo Dios mientras meditabas en esas citas bíblicas? Es la palabra de Dios que cambia las circunstancias. Usted tiene que sumergirse en la palabra de Dios. Hoy en este momento usted está escuchando lo que yo le estoy diciendo, pero hay una palabra de Dios detrás de este mensaje para usted. Si usted entra en esto y deja que Dios le ministra, Dios le va a guiar a usted en una atmósfera de fe. Esto hará un fundamento de éxito en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te está guiando a hacer algo y ese algo es parte del éxito. Lo que yo descubrí es que una persona puede leer una escritura y cuando esa persona lo hace, tiene resultados. Y otra persona hace lo mismo con la misma cita bíblica y no recibe los mismos resultados. ¿Cuál es la diferencia? La primera persona tenía revelación de lo que la palabra de Dios decía. Esta persona pasó tiempo con la palabra de Dios, con las escrituras, y lo repasaba y pasaba tiempo con esas escrituras y las estudiaba y le sacó el jugo a esas escrituras, le sacó las entrañas a esas escrituras bíblicas. Y comparándolo con la otra persona solamente lo leyó por su devocional en la mañana. Yo quiero que usted me comprenda lo que trato de decirle. Yo quiero que usted me comprenda la diferencia. Esa semilla de la palabra de Dios tiene algo dentro de ella para sacar, y para que usted pueda sacar la semilla de la palabra de Dios, usted tiene que disfrutarla primero antes que se manifieste materialmente. Hubo un tiempo en que mi esposa empezó, Dios le habló y le mostró un carro. Y nosotros no teníamos en ese momento. Y ella empezó a oler el aceite del carro. Ella empezó a oler el carro mojado. Ella empezó a ver el carro, a sentir el carro. Y cada vez que salíamos caminando, ella sentía que íbamos en carro. Y nos movíamos. Y eso provocó que el carro apareciera. Yo le pregunté cómo lo hice. Empecé a vivirlo primero por dentro y se manifestó afuera. Entonces, usted tiene que embarazarse de la palabra de Dios. Toda mujer que ha tenido un bebé o está embarazada o ha pasado por ese trayecto, sabe que la gestación del bebé está ahí, siente el bebé, afuera no lo vemos, no parece real a nuestros ojos físicos, pero por dentro
el bebé existe. Así que cuando usted medita en la palabra de Dios, inmediatamente no se le van a pagar las cuentas, inmediatamente no va a ser sano, inmediatamente no va a suceder algo por fuera. La palabra de Dios lo que va a hacer es cambiar lo que está dentro. La palabra de Dios va a ser como un grano de frijol, va a entrar a tu corazón y va a empezar a echar raíces y va a empezar a tomar fundamento en tu vida y empezará a salir de usted y usted va a empezar a ver fruto y fruto en abundancia. Pero deje que la palabra de Dios lo haga. Aleluya. Hay algo en la semilla de la palabra de Dios, lo que hay dentro de la semilla de la palabra de Dios, lo que hay que sacar de la semilla de la palabra de Dios será el fundamento de su éxito en tu vida. Aleluya. ¿Cómo lo logramos? Agarren las escrituras del Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10. Durante yo muchos años decía, sí, el ladrón vino matar, robar y destruir. Y predicaba de eso. Yo solo pensaba en eso. Un día Dios me habló y me dijo, vuelva a leerlo. Digo, ¿y qué voy a leer si hasta de memoria me lo sé? Lo he predicado. Me dijo, ve a leerlo. Y lo leí. Y me dijo, vuélvalo a leer. Vuélvalo a leer. Y vuélvalo a leer. Y yo le dije, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Y cuando entendí, la parte B del versículo dice, pero yo he venido. El ladrón vino, ¿sí? Pero yo he venido. Y esa parte, yo he venido, cambió mi vida. Y yo dije, no, el enemigo vino, pero ahora está Jesús. ¿Y aquí está Jesús? Él ha venido a darme vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Vida. Y ese pasaje me emocionó tanto, me ministró tanto, que yo me sentía próspero. Caminaba como próspero. No como el que hay que tiene millones de colones o de dólares, sino que era próspero por dentro, tenía una mentalidad próspera. ¿Y qué hizo esa escritura en mi vida? ¿Qué prosperó esa escritura en mi vida? Que yo entendí que Él ya ha venido. Eso quiere decir que Él ya está y Él está aquí, y como Él está aquí, ya tengo vida y vida en abundancia, y el resto no debe de preocuparme. Aleluya. Dios es el origen de toda prosperidad, así que la palabra de Dios, la voz de Dios, un rema de Dios, es el camino del mundo de la prosperidad. Si usted quiere recibir riquezas, tienes que repasar, retrocederse y preguntarse a sí mismo, ¿tengo una palabra de Dios sobre este asunto? Usted dice, pastor, es que yo tengo problemas matrimoniales. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre su matrimonio? Pastor, mire, es que me separé de la esposa. A mi esposo le echaron brujería. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ese asunto? La mayoría que vienen a nosotros a conversar con nosotros es una bendición. Nos dan confianza a nosotros, les escuchamos. Pero casi todos los problemas son estándar. Económicos, matrimoniales, personales. Casi todos son estándar. ¿Y qué es lo estándar? Que la persona cuando viene a hablar conmigo, viene a hablar del problema. Vive pensando en el problema, hasta llora por el problema, se desespera por el problema, quiere suicidarse por el problema, quiere divorciarse por el problema, quiere dejar todo botado por el problema. Pero cuando yo les pregunto, mi hermana, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué te ha dicho Dios sobre este asunto? Su respuesta es, no sé nada. Debemos de cambiar, iglesia, porque en estos tiempos muchos están hablando temor. Muchos están pensando en temor, en miedo. Muchos están caminando en temor. Muchos están hablando las palabras del mundo. Están hablando las palabras de la sociedad. Están actuando como el diablo quiere. Pero no están hablando las palabras del reino de Dios. No están hablando Biblia. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, Él es la palabra de Dios. Y Él caminó en esta tierra hablando la palabra de Dios. Y por eso Él en todo lo que hacía tenía éxito. Así que
Usted quiere tener éxito en su matrimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios sobre sus hijos? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Usted tiene que hablarme a mí lo que Dios le está diciendo a usted. Deje de hablarme a mí lo que el diablo le está diciendo. Deje de hablarme a mí que usted tiene sueños espantosos. Hábleme versículos bíblicos. Métase en la palabra de Dios. Léala, 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 léala. Que cuando usted se acueste, el subconsciente suyo esté hablando palabra de Dios. Y cuando usted se durmió, usted empieza a soñar que está leyendo la palabra de Dios. Que cuando usted tiene un susto, a usted lo asustaron, algo de repente apareció, sucedió, lo primero que salió de usted cuando estaba temblando es la palabra de Dios. Aleluya. De la abundancia del corazón habla la boca. La palabra de Dios es la carretera para el mundo de riquezas. La palabra de Dios es la carretera del mundo de prosperidad. Pero cuando usted comienza a analizarlo más a fondo, comprenderás que la palabra de Dios no solamente es el camino para el mundo de riquezas, prosperidad, liberación y milagros, sino que es la única puerta, la única fuente para acceder a la bendición de Dios. No existe otro camino, otro método. No podemos lograr prosperidad, salud, liberación y excluir la palabra de Dios, que es la responsable de todo aumento en cada desempeño humano en el reino de Dios. Es la palabra de Dios que lo hace exitoso. La palabra de Dios es responsable en el reino de Dios para el éxito en tu vida. No es el dinero. Voy a explicar esto un momento. Prosperidad no es dinero. Dinero es parte de prosperidad. Pero prosperidad es la habilidad de Dios en tu vida para que todo lo que hagas prospere. ¿Y cómo prospera? Medita de día y de noche en este libro de la ley. Y esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios le va a enseñar a usted cómo tener un matrimonio. La palabra de Dios sí le va a enseñar a usted cómo criar a los hijos. La palabra de Dios le va a enseñar a prosperar. La palabra de Dios le va a enseñar a sanar. La palabra de Dios le va a enseñar a fluir en lo sobrenatural. La palabra de Dios transformará todo lo que está alrededor de tu propia vida. Oh, aleluya. La palabra de Dios. Vamos a tomar un ejemplo. Aleluya. Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham: sal de tu parentela. Génesis capítulo 12. Sal de tu parentela. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer de ti una grande nación y serás bendición a todas las familias de la tierra. Ese versículo bíblico, cuando lo vemos superficialmente. Pero yo quiero que me comprendan. Abraham prosperó en un desierto y llegó a ser padre en multitudes. La tierra se volvió de él y Abraham se volvió amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él creyó la palabra y Dios le dijo: serás bendición. Y por el hecho que Dios se la dijera, Abraham llegó a ser bendición hasta el día de hoy. No sé si me estoy dando a entender. La palabra de Dios es la que cambia las circunstancias. Y usted me dice: pero es que el asunto es financiero. Bueno, vamos al libro de Santiago capítulo 2 verso 5. Dice: hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino de Dios que ha prometido a los que le aman? Dios puede sacar de pobreza o de escasez financiera a través de la palabra. Aquí está diciendo: ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? Cuando usted se sumerge en la palabra de Dios, su fe crece a tal punto en que no hay nada ni nadie que lo pueda parar a usted en lo que Dios le ha dicho a usted a través de la palabra de Dios. Y eso será infalible en su vida y usted lo va a creer tanto que se va a manifestar físicamente. Aleluya. Mateo capítulo 5 verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado quiere decir facultad para prosperar. Esta frase quiere decir que ellos son los que serán beneficiados
del reino de Dios, porque de ellos es el reino de Dios. La prosperidad del reino les pertenece a ellos para prosperar. Aleluya. Entonces, esa semilla que Dios le dio a Abraham, te bendeciré, fue suficiente para que Dios transformara todo lo que había alrededor de la vida de Abraham. Cuando vemos la vida de Abraham desde Génesis 12, las veces que Dios se le presentó a Abraham, le dijo, te voy a bendecir. Y Abraham al tiempo buscaba a Dios, levantaba un sacrificio y Dios se le presentaba y le decía, te voy a bendecir. Y al tiempo Dios se le presentaba y le decía, te voy a bendecir. Desde la edad de Abraham a los 75 años, a los 100, todos esos 25 años, cada vez que Dios le habló, le dijo, te voy a bendecir. Pero ¿por qué no se manifestó más antes la promesa de Isaac? Porque en ese tiempo, en ese transcurso de esos 25 años, Abraham hablaba lo contrario. Dios, es que no puedo. Y Dios le decía, te voy a bendecir. Se iba Abraham por otro lado, es que no tengo hijos. Dios, ¿qué hago? Y Dios le decía, te voy a bendecir. ¿Qué te ha dicho Dios en medio de esta pandemia? ¿Qué te ha dicho Dios en medio del desempleo? ¿Qué te ha dicho Dios ahorita en estas circunstancias? Usted tiene que tener una palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que nosotros tenemos que plantarnos, construir nuestra vida en la palabra de Dios y fundarnos en la roca. Vendrá el mismo problema, vendrán las mismas olas, vendrá la misma tempestad, vendrá lo mismo, pero cuando se acabe todo, usted seguirá firme, su casa estará firme, su vida estará firme, su matrimonio estará firme, porque está fundado en la palabra de Dios. Aleluya. Así que tenemos que regresar un poco atrás y volver a la palabra de Dios, pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar con la palabra. Debemos de hablar la palabra. Fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted tiene que hablarse la palabra, hablarse la palabra, hablarse la palabra y hablarse la palabra. Dios no podrá hacer nada en su vida, un milagro, al menos que usted no escuche la palabra de Dios, atienda la palabra de Dios. Como viene la bendición de Deuteronomio 28:1. Las personas me preguntan, pastor, ¿y cómo hago para prosperar? ¿Cómo hago para recibir la bendición de Dios? Deuteronomio 28:1 dice, si usted escucha atentamente la voz del Señor tu Dios para poner por obra todos sus estatutos y sus preceptos, entonces estas bendiciones vendrán. Dios primero le va a instruir a usted, lo va a fortalecer por dentro y por fuera, y después le va a dar la bendición para que pueda seguirla sosteniendo. Al menos no. Hay personas que me dicen, pastor, es que no puedo tener hijos. Abraham no podía tener hijos hasta que llegó un punto en que Dios le dijo, sal de la tienda. ¿Y qué? Cuenta las estrellas del cielo, la arena. Ya la conté y no puedo contarla. Y él le dijo, no puedo tener hijos. Y Dios le dijo, entienda, Abraham, de tus lomos con tu esposa tendrás un hijo. Y Abraham creyó. Porque Abraham tenía la imagen mental equivocada, hasta que la palabra de Dios cambió su forma de pensar. Así que usted debe tener la palabra de Dios desde el principio para cambiar las circunstancias. Gloria a Dios. Dios llega otra vez a Abraham. ¿Y por qué tenemos que sacar a Abraham de Ur de los Caldeos? Génesis capítulo 12. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer a Abraham el amigo mío. Yo quiero que Abraham sea el padre de las multitudes. Yo quiero que Abraham sea el padre de la fe. Pero mientras que siga ahí con esos caldeos, mientras que siga con su familia caldea, hablando modernamente, hablando de la pandemia, hablando de que no hay empleo, hablando de que están despidiendo, hablando que el gobierno está mal y hablando que vienen enfermedades, hablando que todo está crítico, y Dios dijo, no puedo bendecirte, no puedo prosperarte si usted no está hablando el idioma mío. Sal de ahí. Y Dios lo sacó. Y en el desierto, cuando usted ve Génesis capítulo 13, Abraham era rico en oro, en ganado y en criados. En un desierto. Porque la palabra de Dios dice
que Dios cambiará tu desierto en huerto del Edén. Dios te llevará al desierto para que te vuelvas a enamorar de Dios. Aleluya. Cuando usted recibió a Jesucristo en su vida, cuando usted nació de nuevo. Aleluya. Cuando vino esa regeneración a su vida, la palabra de Dios era todo para usted. Se levantaba y leía la palabra de Dios. Comías con la palabra de Dios. Trabajabas con la palabra de Dios. Llegabas a la noche. Vivías metido en la iglesia porque querías escuchar palabras. No te perdías ni un culto. Llevabas tu Biblia, tus notas. Y todo era la palabra de Dios. Hasta que algo cambió eso en tu vida. La palabra de Dios dejó de ser importante a tu vida, porque el temor se volvió más importante, el miedo se volvió más importante. Entonces las escrituras que dicen que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya usted dejó de creerlo. ¿Por qué? Porque reitero lo mismo, cuando usted deja de cocinar y pierdes la práctica, tienes la idea de cómo cocinar, pero has perdido la práctica. Hay personas que hacen ciclismo, les gusta andar en bicicleta, pero cuando llevan mucho tiempo, 1 mes, 2 meses sin andar en bicicleta, se vuelven a montar en la bicicleta y ya no tienen el mismo ritmo, porque han perdido el ritmo. Usted tiene que volverse a meter en la palabra de Dios, tiene que inmersarse en la palabra de Dios. Cada vez que venga un pensamiento, métase en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice que nuestra lucha nuestra guerra espiritual es contra todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. En estas situaciones, el diablo no quiere que usted escuche la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le va a dar nuevas ideas de cómo prosperar. La palabra de Dios le va a decir a usted que levante nuevos proyectos empresariales. La palabra de Dios es que lo va a llevar a usted a otro nivel de la unción de Dios. Entre más desconozcas de Dios, más vas a conocer del diablo. Entre menos sepas lo que Dios dice en su palabra, usted va a saber más de lo que dice el diablo en este mundo. Tenemos que cambiar las cosas. Nuestra oración no puede seguir diciendo: ay, Señor, bendíceme. Señor, ¿qué hago? Mira mi situación. Va a venir el fin de semana la suegra a mi casa. Dios, ¿qué hago? No, cambia esa forma de hablar. Cambia esa forma de ver las cosas. Y empiece a orar correctamente. Empiece a creer correctamente. Jesús dijo: cuando oren, diga que como está en el cielo, así es en la tierra. Como es en el cielo, así es en la tierra. Como es en el cielo, así es en la tierra. Y si en el cielo tengo casa, en medio de la pandemia yo voy a tener mi propia casa y le voy a creer a Dios y yo voy a comprar la propiedad con plata o sin plata. Dios me va a dar una palabra de Dios y me voy a sumergir en su palabra. Voy a buscar las citas bíblicas que hablen de ello. Las voy a pegar en los postes de mi casa. Las voy a hablar al levantarme, al acostarme. Se lo diré a mis hijos, lo pegaré en las puertas, lo pegaré en el refri, en el servicio sanitario, en toda la casa pondré palabra de Dios. Voy a poner canales cristianos, voy a dejar de ya no ver Netflix, deje de perder el tiempo en YouTube y empiece a buscar palabra de Dios, empiece a buscar la Biblia en audio dramatizada y empieza a escucharla, cambie su forma de pensar. Porque es la forma de pensar que usted tiene la que está cambiando su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible. Si usted no entiende qué es fe, será imposible. Aleluya. Tienes que comprender cómo Dios lo hace. Cómo Dios sana. Hace unos años atrás, Dios habló a mi vida a través de muchas personas y personalmente. Me dijo que me iba a usar en esta área de sanidad. Y el día que me paré en el altar a predicar no sucedió nada. ¿Por qué? Porque yo no sabía nada de sanidad, no sabía escrituras, no sabía nada. Y pasé unos meses
buscando todas las referencias, citas bíblicas de sanidad, qué decía Jesús, cómo oraba Jesús, cómo lo hacía Jesús. Buscaba el Antiguo Testamento, busqué el texto griego, hebreo y arameo, qué decía, por qué y cómo lo hacían, hasta que comprendí cómo lo hacían. Y simplemente Dios empezó a sanar personas, Dios empezó a hacer milagros, porque la palabra de Dios me cambió en ese aspecto. Usted quiere tener una empresa, ¿qué dice la palabra de Dios? Usted quiere tener una familia exitosa, ¿qué dice la palabra de Dios? Usted quiere ser sano, ¿qué dice la palabra de Dios? Usted quiere cambiar su vida, ¿qué dice la palabra de Dios? Usted me va a responder, no sé qué dice la palabra de Dios. Por eso es que usted está de esa forma. Por eso la vida suya se encuentra de esa forma. Pastor, es que no me alcanza el dinero. ¿Qué hago? ¿Qué dice la palabra de Dios? El ladrón te está robando. Ah, pastor, es que yo no creo que el diablo toque mis finanzas porque ese asunto es espiritual. Por eso no le alcanza. Usted tiene que entender cómo luchar contra el enemigo. La palabra de Dios. Usted tiene que comenzar a devolverse y empezar otra vez con la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que cambiará las cosas. Hay personas que me dicen, pastor, es que yo quiero que Dios me use como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó años estudiando a los pies de Gamaliel. Después pasó mucho tiempo con los discípulos. Y pasó más de 15 años estudiando para que él empezara a fluir en lo sobrenatural. Y cuando empezó a hacerlo, él empezó a escribir el Nuevo Testamento. Porque tuvo que sumergerse en la palabra de Dios. Meterse en la palabra de Dios. Yo durante mucho tiempo usaba un MP3, me lo ponía en el bolsillo, me ponía un audífono y me iba a trabajar, me iba a hacer ejercicios, hasta me iba para la iglesia escuchando la palabra. Pero esa palabra, esos versículos cambiaron mi vida. Me explico, detrás de esos versículos se encuentra el poder creativo de Dios. Y cuando el poder creativo de Dios empieza a salir de usted, lo creado por Dios tendrá que responderle a usted. Aleluya. Gloria a Dios. Así que sumérjase en la palabra. Métase en la palabra. Vuelva a la palabra. Vaya, busque estudios bíblicos. Vaya, métase en un instituto bíblico. Vaya, busque. Si usted puede ir a la universidad y estudiar teología, vaya, métase. Pero no para humillar a las personas, sino para fortalecer su vida, fortalecer su fe. Entonces, ¿cómo yo logro las cosas? ¿Cómo alcanzo yo las cosas? Yo voy a buscar la palabra de Dios y me pongo a leerla. ¿Qué dice su palabra con respecto a este asunto? Y empiezo a hablar la palabra, empiezo a meditar la palabra, empiezo a vivir en la palabra. Y de pronto viene el rema de Dios y todo cambia. Y aquí termino, para dar una conclusión. Esto yo lo viví en el 2016. Yo escuché a mi primer pastor predicar que Jesucristo sanaba, basado a Isaías 53, versos 4 y 5. Yo era asmático crónico. 10 personas fueron sanas, yo era la 11 y yo no fui sano. Yo era mi primera vez que iba a la iglesia. Así que me compré una Biblia por primera vez y me costó encontrar Isaías. Después me costó más tiempo encontrar el versículo bíblico. Y él dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Eso fue lo único que yo entendí en el 2016. En 1999. Y me quedé ahí durante media hora y leí ese versículo y lo decía en voz alta. Por su llaga fuimos curados, por su llaga fuimos curados, por su llaga fuimos curados. Pero dentro mío, yo estaba como dice Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Mis labios decían, por su llaga fuimos curados, pero por dentro yo decía, yo tengo una farmacia aquí, el doctor dice, mi cuerpo dice, me suena el pecho, siento asma, y por otro lado yo decía, sanados, sanados, hasta que entendí esto. Dios abrió mi pensamiento en ese tiempo, tenía yo 16 años, y comprendí y dije, ¿qué estoy diciendo? Yo tengo una farmacia, el médico dice, mi cuerpo dice, yo digo, pero Dios es el único diciendo lo contrario. No, yo voy a empezar a hablar lo que dice Dios,
Y empecé a decir durante los minutos que me quedó, aquí dice que yo, por su llaga, yo puedo recibir sanidad. Yo lo recibo, yo lo recibo. Oh, todo lo que han dicho en contra mía, todo lo que siento, yo ya no lo recibo. Yo recibo la palabra de Dios, yo recibo la palabra de Dios. Y de pronto el asma desapareció. Y hoy gozo de no tener asma, ningún problema respiratorio. Y eso no se heredó a mis hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, eso cambió en mi vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí la palabra curado, años después Dios me habló de Isaías 33 versos 4 y 5. Y yo decía, Señor, con esa palabra usted me sanó. Yo he predicado mucho de eso. ¿Qué quiere usted enseñarme? Y me fui a buscar qué significa curado y quiere decir perdonado. Y comprendí que yo necesitaba ser perdonado en ciertas áreas y fui libre. Después al tiempo Dios me llevó ahí y me dijo, estudia otra vez la palabra curado. Yo me fui a estudiar. Tardé un tiempo y quiere decir perdonado también financieramente. Y mis finanzas empezaron a cambiar. Al tiempo Dios me llevó a ese versículo y empecé a estudiar más y a estudiar más. Y hasta el día de hoy, cuando estudio ese versículo, algo aprendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios tiene vida y vida en abundancia. Cuando usted la lee, la palabra de Dios te va a enseñar algo nuevo y diferente que va a transformar tu vida. Así que reitero una vez más. Proverbios dice que el hombre como piensa, así será su entorno. Proverbios 10:27. ¿Cómo es su entorno? Su entorno es lo que es usted por dentro. Lo que usted piensa. Lo que hay en su corazón. Es lo que está alrededor suyo. Es lo que usted ha cosechado. Es lo que usted ha tenido. Si usted tiene un mal pensamiento, eso vendrá a su vida. Si usted tiene pensamientos no alineados a la palabra de Dios, eso vendrá a su vida. Así que debemos de inmersernos en la palabra de Dios, empezar a leer, a leer, a leer, a leer. Y la palabra de Dios cambiará por dentro nuestras vidas y empezará a traer a nosotros la bendición de Dios. No sé si me estoy explicando. Alguien escriba amén. Tienes que volver a la palabra de Dios, a inmerserse en la palabra de Dios. De día y de noche, de día y de noche. Josué capítulo 1 verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Deja de meditar en internet, deja de meditar en Facebook, deja de meditar en Instagram, deja de meditar en tus problemas, deja de meditar en tus circunstancias, deja el Netflix a un lado, deja las redes sociales a un lado y vea la palabra de Dios. Absténgase de amistades, absténgase, aléjese y vaya a la palabra de Dios. Pastor, es que no entiendo. Métase ahí, lea. Lea y lea y lea y esto va a cambiar su forma de pensar, esto va a cambiar sus emociones, esto va a cambiar el panorama de las cosas y esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere que todo le salga bien? Vaya a la palabra de Dios. ¿Por qué le ha salido mal a usted las cosas? No fuiste a la palabra de Dios. ¿Por qué? Voy de nuevo. Porque la palabra de Dios es la única que hará prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Sin palabra no hay éxito. Tienes que hacer una inmersión total en la palabra. Yo sé que tienes problemas. Yo sé que usted está enfermo. Yo sé que tiene circunstancias. Yo sé lo que estamos viviendo con esta pandemia. Pero es aquí donde está su corazón. ¿Hablas problemas o hablas palabra de Dios? ¿Pensás en el problema o pensás en la palabra de Dios? Porque esto determinará lo que será usted en su vida. Hablé con un doctor. El doctor estudió y solo medicina habla. Hablé con un abogado. Hable usted con un abogado, solo habla leyes. Hable usted con un veterinario y él solo va a hablar de medicina, de veterinaria. Hable usted con un chofer.
Hable usted como un mecánico, solo de mecánica le va a hablar. ¿Por qué? Porque su cerebro ya fue programado, ya fue cambiado, ya fue moldeado por lo que estudiaron o por lo que aprendieron. Así que volvamos a la palabra de Dios. Vamos a aprender Biblia, vamos a pensar en Biblia, vamos a meditar la Biblia, vamos a dejar que la Biblia nos cambie. Y esto hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Volvamos una vez a la palabra de Dios. Que cuando usted esté afectado por las circunstancias, lo primero que vas a decir es la palabra de Dios. Aleluya. Usted que tiene insomnio, que tiene miedo al acostarse, le da miedo vivir solo o sola, vaya a la palabra de Dios, vaya a Salmos. Salmos capítulo 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, estás conmigo. Aleluya. Pastor, es que está la pandemia y me da miedo las enfermedades, tengo fobia. Vaya al Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Oh Señor, yo no temo. Yo no soy hijo del temor, yo soy hijo de la fe. Usted me rescató del infierno y ahora me ha puesto en tu reino. Las cosas cambian. Señor, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra dice esto. Gracias porque tu palabra dice lo otro. Y aleluya, y esto cambiará tu vida. Esto cambiará las circunstancias. ¿Por qué? Porque usted solamente está escuchando la mitad de la palabra de Dios y la mitad de lo que dice el diablo. Jesús dijo, no pueden servirle a dos señores porque no pueden quedarle bien a uno y no pueden quedarle bien a otro. Usted no puede hablar citas bíblicas y en la tarde hablar maldiciones del diablo. Usted no puede pensar y decir, orar, Señor, gracias por solucionar mi matrimonio. Y en la tarde decir, lárguese vieja, lárguese viejo. No, hable palabra de Dios. Hable palabra de Dios. Hable palabra de Dios. Cambiemos nuestra forma de pensar por la palabra de Dios. Cambiamos nuestras emociones por la palabra de Dios. Cambiamos las circunstancias por la palabra de Dios. Porque si usted no lo hace, usted va a creer que el diablo tiene más poder que Dios. Que las palabras del diablo tienen más poder que la Biblia. Y vas a llegar a un punto en que el diablo va a ser tu Señor y lo vas a meter en tu corazón. Y las palabras que él dice serán superior a la Biblia. ¿Por qué? Porque te volverás temor, te volverás una persona con miedo, te volverás una persona de fracaso, te volverás una persona defraudada, te volverás gris. Todo es miedo, todo es angustia, todo es miedo. ¿Y sabe dónde vas a terminar? Consultando con brujos. Yo he visto perfiles de cristianos que postean cosas de la nueva era, brujería, que creen en cada estupidez menos en la Biblia. ¿Por qué no quieren creer en la Biblia? Porque la Biblia no son estupideces. La Biblia supera esas estupideces. Cuando hay falta de palabra de Dios, es reemplazado por lo que diga el diablo. Aleluya. Y el diablo, si usted le hace un rayo al diablo, él va a querer manejar. Así que mejor no se detenga. Métase en la palabra de Dios. Y deje que la palabra de Dios le instruya. Deje que la palabra de Dios te cambie. Deje que la palabra de Dios renueve las cosas. Hable Biblia. Hable Biblia. Por lo menos cuando esté al frente mío. Deje de hablarme de la novela. Deje de hablarme de lo que postearon en Facebook. Hábleme Biblia. Deje de andar hablando de las cosas viejas que pasaron No, hábleme ahorita Biblia. Es que mire las circunstancias. No, hábleme Biblia. ¿Qué está diciendo la Biblia? Ya en este momento para mí. Mire, es que una vez pasó esto. Yo no quiero escuchar su testimonio. Yo quiero escuchar Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Es que una vez aprendí esto. No, ¿qué aprendió hoy de la Biblia? Aleluya. Deje que la palabra de Dios te cambie. Deje que la palabra de Dios te transforme.
Medita en ella de día y de noche, y esta hará prosperar tu camino, y ella hará prosperar tu matrimonio, ella va a prosperar tus emociones, ella va a prosperarte en gozo, ella va a prosperarte en vida, ella va a prosperarte en alegría, ella va a prosperarte en paz, ella te va a prosperar, ella te va a hacer firme, ella te va a hacer la palabra de Dios poderoso. Aleluya. Así que cambie su vida con la palabra de Dios y haga una inmersión total. Empiece a leer y a leer y a leer y haga apuntes a leer y a leer. Porque es la palabra de Dios que va a cambiar las circunstancias. La palabra de Dios ya estaba antes de la pandemia. Antes que estuviera su enfermedad. Antes que estuviera el divorcio. Antes que estuvieran los problemas. Antes que usted naciera. Ya estaba la palabra de Dios. Así que vaya al original. Vaya a la palabra de Dios, que es eterna e infalible. Vaya a la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y aprenda a vivir hablando la palabra, pensando en la palabra, escuchando la palabra, moviéndose por la palabra. Y hable Biblia, piense Biblia y muévase en Biblia. Quiero orar por usted. Padre, en el precioso nombre de Jesús, todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo, Señor, tu palabra dice que usted pone el querer como el hacer. Pones el querer a mi hermana, pone el querer a mi hermano. Buscar la palabra, enamorarse de la Biblia, enamorarse de los versículos bíblicos, que ellos puedan disfrutar tu palabra en el precioso nombre de Jesús. Señor, porque tu palabra dice que tu palabra fue escondida a las personas y le fue dado a los niños. Dios, conviértenos en niños a la hora de leer tu palabra, que sea interesante, que sea la aventura más grande que podamos tener, que sea la emoción y el desespero más grande, tu palabra. Dios, que cuando nos hablen de dinero, tu palabra sea más fuerte. Que cuando nos hablen de crisis económica, tu palabra sea más fuerte. Que cuando venga la tormenta, tu palabra sea más fuerte. Que a la hora de responder digamos, escrito está. Señor, yo bendigo a todos los que nos han visto y nos están escuchando. Que ellos amen tu palabra en el nombre de Jesús. Si usted tiene una enfermedad, una dolencia, dejemos que la palabra de Dios te sane. Quiero darle un tic, quiero darle una nota ahí que aprendas. La palabra de Dios es tan Dios como Dios, porque son las mismas palabras de Dios. Así que Dios no hará más allá de lo que Él ya dijo en su palabra. Así que no mire la Biblia como la Biblia. Mire la Biblia como Dios mismo, hablándole a usted. Y su palabra dice que usted puede recibir perdón de pecados y puede recibir sanidad. Puede recibir restauración. Porque su palabra dice que todas sus promesas son en Él sí y amén. Así que Dios sí quiere. Porque Él a todo le dio aprobación a todas sus promesas. Para que usted las reciba. Si usted está enfermo, tiene una enfermedad, una dolencia, un impedimento, póngase la mano ahí en ese lugar. Y todo problema de la vista, todo problema para tener hijos, todo problema en tu columna, para bajar de peso. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Que toda persona que nos está escuchando y viendo, Señor, tócales esa área de su cuerpo. Tócales con tu palabra. Tu palabra dice que la palabra fue enviada y ella no volvió vacía a usted, tampoco viene vacía a nosotros. Reprendo en el nombre de Jesús toda envidia, brujería, hechicería, santería, todo palo mayombe, todo espíritu oculto, toda maldición generacional, toda palabra maldicha contra tu vida, toda atadura, lo reprendo, toda enfermedad, toda dolencia, se te va de tu cuerpo en el nombre de Jesús y declaro que se elimina el problema de la vista, se elimina el problema de ovarios, se elimina en el nombre de Jesús toda enfermedad, toda dolencia y es reemplazada por la palabra de Dios
Y en este momento declaro la palabra de Dios en esa área de tu cuerpo, sanándote y liberándote en el precioso nombre de Jesús. Gloria a Dios. Quiero orar por usted. Tal vez usted me diga, pastor, mire, es que yo no he estado muy metido con la palabra de Dios. En esta cuarentena más bien me fui de vacaciones, me fui al mundo, me aparté de Dios, ya no oro, ya no busco su palabra. Quiero que usted repita esta oración conmigo y diga, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo creo en mi corazón que Dios el Padre te levantó de los muertos y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Gracias porque la sangre de Jesús me limpia de todos mis pecados. Y creo que si hoy yo muero o es el arrebatamiento, por gracia soy salvo. Señor, permíteme que mientras que sucede el arrebatamiento de la iglesia, en este poco tiempo lapso que queda, permíteme servirte en el precioso nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y alabanza por todos los que se han reconciliado, por todos los que te han recibido hoy como su Salvador. Gracias por los que nos han estado viendo y escuchando. Gracias por ellos que hoy hicieron una decisión de hacer una inmersión total en tu palabra. Gracias porque veremos frutos en abundancia para tu honra y tu gloria. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Si usted hoy fue sano, si la palabra de Dios a usted hoy le bendijo, si hoy usted fue libre, si hoy usted recibió a Jesucristo en su corazón, usted se reconcilió con Dios, mándeme un mensaje por el Messenger o escríbame al número de WhatsApp 8620-2121 para poder seguir dando a usted herramientas de fe, poder estar ahí a la par suya y enviarle la palabra de Dios para que su fe se fortalezca. Saber el testimonio suyo hoy que Jesús le sanó, le liberó en el precioso nombre de Jesús, y usted y yo podemos sumergirnos en la palabra de Dios hasta que la palabra de Dios termine de cambiar todo lo que está alrededor de nuestra propia vida. Así que agradecerle a cada uno de ustedes. Nos encontramos en Alajuela Centro, nos reunimos los domingos. Igual puede escribirme un mensaje al Messenger o al número de teléfono que ya di, para que usted se pueda poner en contacto con nosotros para decirle los horarios de servicio que tenemos y usted pueda ser bendecido a través de la palabra de Dios que acá vamos a estar impartiéndole al pueblo para que su fe se fortalezca en Jesús. Muchísimas gracias a usted que nos ha visto y ha estado en esta sintonía y que ha estado escuchando hoy este mensaje. Le agradecemos a usted. Le esperamos en la siguiente transmisión. Se despide de ustedes el pastor Juan Carlos Pérez Corrales del Ministerio Apostólico Avance Misionero acá en la bella ciudad de Alajuela Centro. Bendiciones.